18:34 de la tarde abrimos hoy el programa diciendo que había un tema que había pasado un poco inadvertido en los medios, al menos desde mi punto de vista, que tiene que ver con la reapertura, el pedido de reapertura de una causa, que es la causa en donde se investigaba precisamente la toma de este crédito del Fondo Monetario Internacional por más de 50.000 millones de dólares, en donde aparecían acusados Mauricio Macri, el actual ministro de Economía, Caputo, el actual ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, porque otro fiscal, además de Picardi en su momento, en este caso José Agüero Iturbe, considera que la jueza Capuchetti cerró mal esa causa porque hizo una evaluación parcial, desmembrada, sesgada, superficial de los hechos, las pruebas y el marco regulatorio, de una deuda además a la que califican como insostenible y que fue usada para la fuga de capitales. Nos vamos al encuentro de Bettina Stein, fue directora del Banco Central, y la queríamos consultar precisamente por esta causa de endeudamiento. Bettina, Luisa y equipo, saludamos. ¿Cómo estás? Hola Luisa, muchísimo gusto. Bueno. Saludo a la audiencia también. Gracias. Sí. Sí, le hago una pequeña corrección. No es que el fiscal Agüero Iturbe está solicitando la reapertura de la causa, sino que acá hay una apelación producto de un fallo que dictó la jueza Capuchetti, que es la que tramita esta investigación judicial, ordenando el archivo de las actuaciones sin que haya habido indagatoria, sin una pericia contable y sobre todo omitiendo una enorme cantidad de informes de organismos públicos de control que decían que efectivamente había irregularidades en la tramitación de este préstamo. A raíz de ese fallo, el fiscal Picardi apeló esa resolución en una apelación excelentemente bien fundada, respecto de la cual usted ha remarcado los aspectos centrales. Y esta apelación fue sostenida por el fiscal de la Cámara. Entonces, lo que se está buscando, en realidad, es la revocación de ese fallo, que archiva prematuramente la causa para que se siga investigando. Claro, esto es, la causa había muerta, a punto de cerrarse, y lo que está pidiendo Agüero Iturbe, es que se continúe, que no se cierre, que no se archive. Exactamente, que no se cierre, que no se archive, porque lo que está ordenado es el archivo, y que previo a ese archivo se produzcan las pruebas necesarias para recolectar la información que pueda llevar a un resultado lógico, ya sea que ha habido una conducta reprochable por parte de los funcionarios públicos, como que no la ha habido. Pero para eso es necesario indagatorias, es necesario una pericia contable y es necesario también un análisis mucho más profundo que el que evidentemente ha hecho la jueza sobre los informes de auditoría y los informes legales, los informes de procedimiento legal que ha hecho el Banco Central y que están agregados a esas actuaciones. Claro, eso es lo que quería preguntar, Bettina, porque primero es un endeudamiento inédito para la Argentina, para el propio Fondo Monetario Internacional. La Argentina es el país que más deuda tiene con el Fondo Monetario Internacional. Nunca se había otorgado semejante cifra. No. Ni siquiera a los países en guerra en ayuda. Bueno, es muy impresionante, pero además se soslayaron una serie de medidas legales, jurídicas, como pasar por el Congreso de la Nación. Eso no se hizo, o se hizo posteriormente. No. Los procedimientos legales para la decisión, para llevar adelante una decisión de estas características. Empiezo de nuevo. La decisión de ir al Fondo Monetario a solicitar un préstamo es una decisión política, ¿sí? Sí. Como decisión política forma parte de lo que se llama la zona de reserva del Poder Ejecutivo. Sobre esto no hay ninguna duda. Ahora, toda decisión política tiene que estar enmarcada en los procedimientos que la ley indica que deben hacerse para llevar a cabo esa decisión política. Con lo cual, lo que se investiga en esta causa y lo que resultó de los informes de auditoría de la Sindicatura General de la Nación, de la Auditoría General de la Nación y del Banco Central,
es que esos procedimientos no se habían cumplido. La Ley de Administración Financiera exige que para constituir deuda externa pública, que es lo que sucede con una deuda, con un préstamo que usted le pide al Fondo Monetario Internacional, tiene que existir, en primer lugar, un informe del Banco Central que indique si efectivamente el impacto que va a tener esa deuda sobre la balanza de pago es sostenible para el Estado. Esto es fundamental. Bueno, ese informe brilla por su ausencia, pero además los expedientes administrativos en donde debía estar incluido este informe que nunca se hizo, se iniciaron después de firmados los documentos con el fondo. O sea que ya estaba otorgado el préstamo, ya se había firmado la carta de intención, ya se había firmado el memorándum de políticas económicas y financieras, que son los condicionamientos que acepta el país para recibir ese préstamo, y recién ahí se inició el expediente. Claro. O sea que había muy poco para hacer. Ahora, Bettina, pregunto, si, digamos, en última instancia se llega a la conclusión de que ese crédito fue mal tomado, ¿Argentina podría llegar a desconocer el pago, las obligaciones con el Fondo Monetario Internacional, habiendo tomado un crédito, por, digamos, que no reúne las seguridades jurídicas que debería tener? Es muy discutible. Es muy discutible porque el Fondo Monetario, el procedimiento interno de aprobación de este préstamo es algo que en principio podríamos considerar que es ajeno al Fondo Monetario. Pero acá hay dos características que hay que tener en cuenta, por eso le digo que es discutible, lo que no quiere decir que no sea posible de plantear si se quiere. La primera, que hay un artículo, que es el artículo 6 del Estatuto Constitutivo del Fondo Monetario, que establece la prohibición y la imposibilidad absoluta de los Estados miembros de utilizar fondos de un préstamo en la fuga de capitales. Y esto es lo que se ha hecho en este caso. Y eso sí está probado, está claramente, digamos, en la práctica sí es lo que se ha visto. ¿Qué pasó con la plata, sí, no? Claro. ¿Qué pasó con esa plata? A ver, los informes, de nuevo, los informes de los organismos de control que están agregados al expediente, en este sentido, son clarísimos. Mire, le doy un ejemplo en particular, Luisa. Sí. El informe sobre deuda que en su momento hizo el Banco Central, no el informe sobre los procedimientos legales de este préstamo, sino sobre la fuga de capitales, deja clarísimo, y estos son datos objetivos, que en el año 2018, cuando ingresaron los 45.000 millones de dólares provenientes de ese crédito, salieron en concepto de formación de activos externos, que significa fuga de capitales, la misma cantidad. Wow. Entonces, sí. No hay ninguna duda para que el destino comprometido en los memorándum de política económica y financiera que se firmó con el fondo no se cumplieron, porque no era para la fuga. Pero además hay otra cuestión. Este fue un préstamo de los que el Fondo Monetario llama de acceso excepcional, justamente porque el monto es excepcional. Ese monto excepcional, ¿por qué? Porque en el Fondo Monetario Internacional cada uno de los países tiene una cuota X a la que tiene derecho. ¿Puede pedir más de eso? Sí, puede pedir más de eso, pero ya es un acceso excepcional y esto genera, entre otras cosas, el pago de sobretasas. Entonces, un tema que habría que investigar y que habría que ver si no es aplicable como para oponérselo al fondo es por qué, si este crédito fue otorgado ilegítimamente, si el fondo sabía que se estaba dando a los fondos un destino prohibido por el propio fondo, ¿por qué la República Argentina debiera hacerse cargo de devolver una suma superior a la que le correspondía al país de acuerdo a los estatutos? Claro. Y eso reduciría notablemente la deuda. Sí. Bueno, ojalá este pedido que hace Agüero Iturbe sea escuchado, es en segunda instancia el pedido, ¿verdad?
Está exactamente, en este momento quien tiene que resolver es la Cámara de Apelaciones. Los fundamentos de la apelación de Franco Picardi, el fiscal de primera instancia, han sido excelentes. A esos fundamentos se adhirió el fiscal general de Cámara y debería poder, con esos fundamentos, revocarse el fallo. Si no, lamentablemente, nuevamente vamos a quedar sin saber qué es lo que sucedió con ese préstamo. Bettina Stein, exdirectora del Banco Central, gracias por la posibilidad de escuchar y entender un poco más de qué se trata esto, que, insistimos, ha tenido poca relevancia en los medios de comunicación en su gran mayoría, pero nos parece que es un tema central porque tiene que ver mucho con cómo estamos hoy económicamente y el feroz endeudamiento que tiene la República Argentina. Totalmente, y porque esto va a condicionar, además, varias generaciones de argentinos, así que no hay ninguna duda que debemos saber. Y porque, por otro lado, los funcionarios públicos tienen responsabilidad patrimonial en la medida en que, con motivo o en ocasión del ejercicio del cargo, cometan irregularidades. Y nosotros debemos cambiar este paradigma y realmente tienen que responder cuando corresponde. Muchísimas gracias y hasta cualquier momento. Por favor, Luisa. Hasta luego. Gracias. Bettina Stein, exdirectora del Banco Central. Luisa Balmagia en Splendid